Comenzamos esta noche con un intento de robo en Commerce City. El sospechoso fue captado en imágenes al momento de huir de la vivienda. Nuestro compañero Samuel Rivera habló con la víctima y nos cuenta más detalles. Adelante, Samuel, muy buenas noches. Gracias, Vanessa. Los residentes de Commerce City están sumamente preocupados porque a plena luz del día, 9:30 de la mañana aproximadamente, un sospechoso se metió a esta vivienda y el dueño de esta propiedad se encontraba ahí adentro. Nos contó que lo amenazó diciéndole, te disparo si subes. Y él tuvo que huir y llamar a la policía. Estas son las imágenes que muestran cómo este hombre sospechoso de ingresar a una casa en Commerce City huye de la vivienda que, según el dueño, David Reid, entró a robar, pero fue visto instantes antes de consumar su delito y tuvo que escapar. Yo estaba en mi casa haciendo algunas cosas en la sala. Mi puerta estaba cerrada. Escuché algo raro y grité, ¿quién anda ahí? Y de pronto me respondieron desde el segundo piso, si subes te disparo, si subes te disparo. Y entonces la pesadilla comenzó para Dave y no sabía si salir por la puerta principal de la casa. Pero esa puerta estaba al frente de las escaleras que llevan al segundo piso. Pensé que si regresaba a la puerta y él de verdad tenía una pistola, me podía disparar. Por eso fui por la cocina y salí corriendo por la cochera para llamar a la policía. Según el propietario de la casa, ubicada en la calle Aníbal y la avenida 122 de Commerce City, el incidente ocurrió a plena luz del día, a las 9:30 de la mañana. Estaba molesto, no tuve miedo en ese momento, porque alguien estaba en mi casa, me enojó muchísimo. Pero ahora estoy nervioso y preocupado. Creo que debería haber más patrullaje de la policía, sobre todo en esta zona, que hay mucha construcción y personas presentes en horas del día. Deben estar más vigilantes. Según la policía, el hombre sospechoso fue descrito como un hombre hispano o de raza blanca de 5 pies 8 pulgadas de estatura, cabello corto y vestía una chaqueta oscura y pantalones oscuros. Pero este no es el único incidente que ocurre en esta área, ya que en septiembre, unas 10 cuadras antes, ocurrió algo similar. En aquella oportunidad, el sospechoso de ingresar a una vivienda fue descrito como un hombre hispano entre 30 y 40 años de edad. La policía busca en relación a este sujeto una camioneta color rojo o marrón. Tenga en cuenta esto, cierre las puertas de su casa, incluyendo las de la cochera. Esté seguro que su sistema de alarmas esté funcionando. Nunca deje las ventanas abiertas. Esto incluye las del segundo piso. Esto fue una sorpresa. Me sorprendió. Mis puertas estaban cerradas y eso me hace sentir muy incómodo. Si usted tiene alguna información donde la policía pueda dar con el paradero de este sospechoso que ha visto en imágenes, usted puede llamar al teléfono 303-289-3650 o al 303-289-3643. Esta es la información que les tengo desde Commerce City. Retornamos contigo, Vanessa, a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por tu informe desde Commerce City.